Algo extraño está ocurriendo en los laboratorios de neurociencia. Una inteligencia artificial está escuchando el canto de los canarios y encontrando patrones que los científicos nunca habían detectado. El sistema, llamado Tweety Bird, puede analizar miles de vocalizaciones y descubrir cómo se organizan esos sonidos. Y lo que empieza a aparecer en esos cantos podría revelar algo inesperado, que la comunicación de los animales tal vez sea mucho más compleja de lo que imaginábamos. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Durante mucho tiempo se creyó que el lenguaje era una capacidad exclusivamente humana, una habilidad compleja que requería memoria, reglas, estructura y un cerebro capaz de organizar sonidos en secuencias significativas. Pero en los últimos años, algo inesperado ha empezado a llamar la atención de los neurocientíficos. El canto de un pequeño pájaro podría estar revelando pistas sorprendentes sobre cómo funciona el lenguaje. Los protagonistas de esta historia son los canarios. Estas aves, conocidas por su canto melodioso, pertenecen al grupo de los llamados pájaros cantores, uno de los pocos animales en la Tierra capaces de aprender vocalizaciones complejas a lo largo de su vida. Y ese detalle los convierte en un modelo perfecto para estudiar cómo el cerebro aprende a producir sonidos organizados. En un laboratorio de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, un grupo de investigadores decidió estudiar estos cantos con una herramienta completamente nueva, inteligencia artificial. El resultado fue un sistema llamado Tweety Bird. A simple vista podría parecer solo otro programa informático, pero en realidad se trata de algo mucho más interesante. Este modelo está inspirado en una arquitectura de inteligencia artificial diseñada originalmente para comprender el lenguaje humano, BERT. Los científicos adaptaron ese enfoque para analizar sonidos en lugar de palabras. Y ahí comenzó la sorpresa. Durante décadas, estudiar la comunicación de los animales fue un trabajo lento y extremadamente laborioso. Los investigadores tenían que escuchar miles de grabaciones y etiquetar manualmente cada sonido, cada nota y cada posible patrón. Ahora la inteligencia artificial puede hacerlo sola. El sistema analiza grabaciones del canto de los canarios y comienza a identificar unidades sonoras, notas, sílabas y frases. No necesita que nadie le diga qué significa cada sonido. En lugar de eso, aprende detectando patrones. Para lograrlo, utiliza un método ingenioso. Durante el entrenamiento, el programa oculta fragmentos del audio y trata de predecir qué sonido debería estar allí. Para hacerlo, debe comprender el contexto completo del canto. Es el mismo principio que permite a algunos modelos de lenguaje completar frases humanas, solo que en este caso, el sujeto de estudio no es una conversación, sino la música de un pájaro. Cuando el sistema empezó a analizar grandes cantidades de grabaciones, los investigadores descubrieron algo fascinante. El canto de los canarios no es una simple repetición de sonidos. Un canario puede producir entre 30 y 40 sílabas diferentes, organizadas en secuencias complejas. Y esas secuencias siguen reglas. Algunas sílabas solo aparecen después de otras. Algunas combinaciones nunca ocurren juntas. Y ciertas decisiones dentro del canto dependen de lo que el pájaro cantó varios segundos antes. Esto significa que el ave mantiene una especie de memoria temporal mientras canta. En otras palabras, el canto depende del contexto. Ese tipo de estructura recuerda vagamente a un rasgo fundamental del lenguaje humano, la sintaxis. No se trata de palabras ni de frases con significado humano, pero sí de una organización de sonidos gobernada por reglas. Algo aún más interesante es que el sistema también detecta diferencias entre individuos. Aunque dos canarios puedan cantar sílabas parecidas,
la inteligencia artificial puede identificar cuál de ellos está cantando gracias a pequeñas variaciones acústicas que muchas veces pasan desapercibidas para el oído humano. Eso permite a los científicos seguir la evolución del canto de un mismo pájaro durante meses o incluso años. Y aquí aparece otro fenómeno extraordinario. Los canarios cambian su repertorio con el tiempo, aprenden nuevas combinaciones, modifican otras y reorganizan sus secuencias vocales. En ciertas épocas del año incluso cambian la estructura de su canto, lo que está relacionado con transformaciones en su propio cerebro. De hecho, los canarios son uno de los ejemplos más claros de plasticidad cerebral en animales adultos. En determinadas estaciones, algunas regiones del cerebro relacionadas con el canto crecen y luego se reducen nuevamente. Todo esto ocurre mientras el pájaro ajusta y transforma su repertorio vocal. Es un recordatorio de que el cerebro no es una estructura rígida. Puede reorganizarse cuando aprende comportamientos complejos. Y ese aprendizaje vocal no es exclusivo de las aves. En la naturaleza existen otros ejemplos sorprendentes. Los delfines, por ejemplo, utilizan silbidos individuales que funcionan como una especie de nombre. Cada animal desarrolla su propia señal acústica, y los demás pueden imitarla para llamarlo. Las ballenas jorobadas, por su parte, producen canciones que cambian con el tiempo. Nuevas melodías aparecen en una población y poco a poco se propagan por regiones enteras del océano, como si se tratara de una moda cultural. Incluso algunas aves pequeñas, como el carbonero japonés, combinan distintas llamadas en órdenes específicos que cambian la reacción de otros individuos. Todo esto sugiere que la comunicación animal podría ser mucho más compleja de lo que imaginábamos. Durante siglos, los científicos solo podían escuchar estos sonidos sin tener herramientas para analizarlos a gran escala. Hoy, la situación está cambiando. Un nuevo campo de investigación llamado Computational Bioacoustics utiliza inteligencia artificial para estudiar millones de vocalizaciones animales, en busca de patrones ocultos. Uno de los proyectos más ambiciosos en este campo es Project SETI, una iniciativa científica internacional que intenta descifrar los sistemas de comunicación de los cachalotes. Para lograrlo, los investigadores analizan enormes bases de datos de sonidos producidos por el cachalote. El objetivo no es traducir literalmente un lenguaje animal, pero sí identificar estructuras, reglas y patrones que revelen cómo se comunican. Herramientas como Tweetybird representan un primer paso en esa dirección. Porque si una inteligencia artificial puede aprender a reconocer la estructura de miles de cantos de aves sin intervención humana, también podría aplicarse a otras especies: delfines, ballenas, murciélagos, incluso animales cuyo comportamiento vocal apenas empezamos a registrar. Cada uno de esos sistemas de comunicación podría esconder patrones que hasta ahora pasaban completamente desapercibidos. La pregunta ya no es solo si los animales producen sonidos. La pregunta es, ¿cuánto de ese mundo acústico todavía no entendemos? Tal vez el canto de un pequeño canario no sea solo una melodía agradable. Tal vez sea una ventana hacia uno de los misterios más profundos de la biología: cómo el cerebro aprende a organizar sonidos para comunicarse. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial, los científicos comienzan a escuchar esos cantos de una manera completamente nueva. Una que podría cambiar para siempre lo que sabemos sobre la comunicación en la naturaleza. Si algo nos enseña esta historia es que la naturaleza todavía guarda secretos que apenas estamos empezando a comprender. Durante siglos, escuchamos el canto de las aves como un simple sonido del paisaje. Hoy sabemos que detrás de esas melodías podría existir una estructura mucho más compleja de lo que imaginábamos. Gracias a la inteligencia artificial, los científicos ahora pueden analizar millones de vocalizaciones
y descubrir patrones que antes eran invisibles. Y cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a entender cómo surgieron habilidades tan extraordinarias como el lenguaje. Tal vez, en el futuro, herramientas como Tweety Bird no solo nos ayuden a estudiar el canto de los canarios, sino también a descifrar los sistemas de comunicación de muchas otras especies. Y quién sabe, quizá algún día descubramos que el mundo natural siempre estuvo lleno de conversaciones que simplemente no sabíamos escuchar. Si te interesan estas historias, donde la ciencia revela lo inesperado, suscríbete a Documentes Curiosas y acompáñanos en el próximo viaje por los misterios más fascinantes de nuestro planeta.